felicitaciones porque recientemente estuvieron de Gracias. aniversario. Ciertamente. Importante que una firma como la de ustedes preste servicios en nuestro país. Muy amables. Quería conocer parte de lo que están viendo y visualizando Sí. como consultores en cuanto a lo que tiene que ver con las perspectivas que hay para Venezuela. Terminamos un primer trimestre quizá inusual y me gustaría saber qué están perfilando para este que además tiene incorporada un proceso electoral. Sí, sí, mira, ciertamente nosotros avisoramos un 2024 más positivo en términos económicos. Creo que algunos números nos apuntan que hay una recuperación, sobre todo el gasto de los hogares, después de ese ciclo tan recesivo que vivió en el 23, producto de la mayor inflación. Creo que las acciones oficiales, o creemos que las acciones oficiales en materia de control de la inflación están haciendo efecto, sobre todo lo que es la intervención del Banco Central en el mercado cambiario, digamos, la disciplina fiscal que ha mantenido el gobierno en los últimos meses, de alguna manera han logrado reducir la inflación por debajo del 100% anual, ¿no? Lo cual, si uno lo piensa de forma en el tiempo, por decirlo de alguna manera, uno siempre va a ver un efecto positivo de esto sobre los hogares, ¿no? Obviamente hay un efecto también positivo que viene de la parte de Chevron, de la parte de las licencias. Obviamente las licencias ceden, pero hay que recordar que más allá de la licencia está el efecto Chevron. Esa licencia que se le da a Chevron en el 22, que es la que está soportando en gran medida la producción petrolera nacional. Y eso es muy importante porque le está dando al gobierno un aliciente en materia de recursos para intervenir en el mercado cambiario. Y en la medida que eso se mantenga, más allá del evento electoral que se pueda producir este año, pensamos que hay herramientas suficientes para el gobierno para mantener la inflación a raya. Y eso es, digamos, la gran premisa de este año. Ahora, dentro de esto, para puntualizar casos como el de la intervención que se hace en materia cambiaria, el efecto que tiene sobre la inflación, pero el efecto que tiene también sobre la ausencia de crédito y las necesidades que tiene el sector privado de obtener crédito. Claro, eso es una de las, digamos, de las dificultades que plantea este mecanismo de estabilización, ¿no? Al igual que el recorte del gasto. O sea, el recorte del gasto también tiene costos importantes porque de alguna forma afecta la visión relativa al salario mínimo, por ejemplo, o a la remuneración de los empleados públicos. El gobierno se torna más cauto a la hora de pensar cómo aumentar salarios, ¿no? O tiene que dolarizarlo, algo que probablemente no le favorece, ¿no? Pero el tema crédito es importante porque ciertamente ha habido un aliciente después que se aprobó esa reducción al encaje de los depósitos en divisas, pero lamentablemente esos créditos siguen siendo dados en bolívares y mucho ese crédito está dirigido a un sector que lo dedica mucho a gastos corrientes, muy poco a gastos de inversión. Hablas de algo muy importante, ese crédito, aunque se liquida en dólares, se liquida en bolívares y se paga en bolívares. Correcto. Entonces, ¿qué tan rentable es efectivamente para la banca? Porque hemos visto que el sector bancario ha tenido pérdidas importantes en ese diferencial que existe. Incluso hay un aumento en lo que es la tasa overnight porque muchas veces no tienen nivel de compensación. Correcto, ¿no? Y llama la atención también, recuerda que estos son créditos indexados por lo que ocurre con el dólar. Y si tienes un dólar muy estable, para la banca eso es malo porque le genera menos ingresos porque mantiene la rentabilidad estable, ¿no? Entonces, porque además es una estabilidad relativamente ficticia. Exactamente, sí, es frágil, diría yo, porque depende mucho de lo que ocurre con el sector petrolero, con el mercado internacional, algo que no controla el gobierno, ni mucho menos PDVSA. Y los efectos que eso puede traer sobre el crecimiento, porque si bien tener a Chevron o tener una licencia con Chevron o que se le otorgue una licencia a Eni o a Repsol, genera condiciones para esas empresas mixtas, donde no debemos olvidar que también está la participación de PDVSA. Sin embargo, eso es un sector. La economía tiene que incorporar muchos más y el crecimiento necesita del área industrial, del área de servicios y muchos de estos están hoy día necesitando de esos créditos para poder ponerlos a funcionar sus empresas. Sí, y en una forma, digamos que eso es el gran costo, ¿no? Sobre todo los hogares, porque también los hogares te da demanda como negocio, ¿no? Y un sector muy afectado por eso es el sector comercial, el sector de el que genera valor, por lo menos en el área metropolitana, ha tenido una expansión importante en los primeros meses del año, pero ya vemos un proceso de sinceración de cifras y vemos cómo esas ventas no han crecido de manera tan destacada, ¿no? Entonces ahí también, digamos, hay un elemento adicional que tiene que ver con el costo del crédito, que muchas personas tampoco acceden al crédito porque tienen que pagar tasas por encima del 50%, ¿no? Y créditos indexados en dólares a tasa del 50% son demasiado costosos. Entonces pensemos incluso en una empresa que probablemente enfrente flujo de caja en un momento, que no tiene las suficientes ventas, cómo repagar ese crédito. Porque hoy en día son muchas estructuras informales las que hemos visto que han crecido para prestar dinero. Básicamente, esos son especuladores. Es así. Pero digamos que
también hay especuladores, pero hay cosas buenas, ¿no? Creo que el entorno, y lo asesorábamos hace mucho tiempo, el entorno fintech, que es lo que forma parte también mucho de eso, las aplicaciones que de alguna manera también promueven el acceso a crédito y en otros países han experimentado para ampliar el y han acceso. sido un apoyo de ese sector comercio Correcto. Desde su creación. Me gustaría consultarte al regreso de la pausa respecto a, ya que vamos a un proceso electoral, qué cosas podrían estar rediseñándose en materia de políticas públicas, en materia de gestión pública, para que pueda haber ese mejoría en lo que es el país y en lo que es la economía, pero además para ese crecimiento y lograr ese poder adquisitivo y empleo para el venezolano. Vamos a la pausa, ya volvemos.